Mi nombre es Saurabh, yo soy de la India. Entonces, voy a hablar, y esa es mi agenda, voy a hablar en dos idiomas, como en inglés y español, como Spanglish. Entonces, acá hay como 5 puntos que quiero hablar. Es de automatización del proceso y también qué es automatización del proceso y también cuál es la tendencia ahora de automatización. También el segundo punto dice deployment potential, es para entender cuál áreas y dónde yo puedo implementar una tecnología de automatización. El RPA Journey, que es el punto 3, es más hablar que cómo yo puedo iniciar el RPA en mi empresa. ¿Cuál es el primer paso que tengo que hacer? Hay el punto 4 donde hay un caso de estudio de un proceso del recurso humanos que como con la tecnología de automatización fue un proceso con muy exitoso después de implementar la automatización. Y en el punto que hay es de automatización integrado. Acá voy a hablar más el parte de no solo de automatización, pero las nuevas tecnologías que pueden integrar con automatización. Entonces, voy por el siguiente slide. Entonces, ¿qué es RPA? Entonces, solo para entender que sí hay una palabra que dice robot, entonces no es un robot del hardware. Cuando digo el robot hardware, no es algo que yo digo que ven en una película que hay como esos robots que camina y todo, es los robots como del software, como los robots virtuales. ¿Y por qué dice el robot? Es porque pueden imitar las acciones humanas en el computador. Entonces, ¿qué significa eso? Hay esos componentes del RPA que es muy importante y esa que defina que sí es un proceso de automatización. Un proceso que es de la regla. Cuando digo el regla, que tiene como reglas estructurada, ya está definida, no depende de un uso humano, como un análisis humano. También que es un proceso que es altamente repetitiva y que tiene mucho volumen. Voy a hablar de qué significa este volumen porque en el siguiente slide tengo un ejemplo. Y el tercer punto es data consolidation, consolidación del data. Por ejemplo, yo tengo que copiar un data del Excel y tengo que poner en SAP o otras aplicaciones. Entonces, yo solo copiando la data y estoy poniendo en otros sistemas. Pero es que esa parte es administrativa que la gente que trabaja en las áreas que toma mucho tiempo. Entonces, por eso que hay el beneficio de automatización del robótica, donde los procesos que duran mucho tiempo, que no tiene uso humano, que solo es para copiar data a un lugar a otro lugar, y son altamente repetitivas, son los procesos de automatización. ¿Sí? Entonces, en el siguiente voy a hablar de esa. Imagínate que hay un proceso, se llama Order to Cash, entonces Overdue Payment Tracking. Cuando digo Overdue Payment Tracking es como pago atrasado del cliente. Entonces, acá el Business Challenge, que es el desafío que hay, es un proceso como muy intensivo, porque para el área hay como 5 personas que manda más de 2,000 correos a los clientes sobre como los pagos retrasados que hay. Y para seguir ellos como dura como más de 2 semanas. Entonces, ese proceso, lo que estaba hablando, que es que un proceso que es altamente repetitiva, como pueden ver acá en el último slide, high volume repetitive, y como basado de reglas, podemos ver que acá es como muy repetitiva y tiene volumen alto porque hay como más de 2,000 correos mensualmente. Y hay 5 personas que están trabajando. Cuando digo el FTE, discúlpame, es como full-time equivalent, que significa es que un tiempo total de una persona. Entonces hay como 5 personas que están trabajando por 2 semanas completo. Y ahora que podemos ver el beneficio, que después de tener ese proceso como automatizar ese proceso, ya ese proceso que era de 2 semanas, redució por 5 horas, que significa que una velocidad de más del 98% para implementar un proceso de robótica. Y también
un flujo de efectivo que es más de $1 millón, solo porque ahora yo, con la automatización, cortamos el tiempo, el ciclo del proceso de 2 semanas, 5 personas trabajando, con un bot trabajando por 5 horas. Entonces, esa es parte de la productividad, que podemos ver que esa es un proceso que es basado de reglas y es como, como altamente repetitiva y tiene un volumen muy grande. Entonces, es un proceso que tiene mucho potencial para automatizar. Se llama Order to Cash del área final. Siguiente. Entonces, acá lo que hay es, discúlpame, voy a dar un poco más rápido porque como hay muchas cosas para hablar. Acá es como evolución. Entonces, yo creo que en esta conferencia estamos hablando de analítica, de machine learning, inteligencia artificial. Entonces, el robot process automation, ¿dónde hay en la evolución? Está hablando de los beneficios que el RPA trae. Remember that the bots, when they function on a very consistent manner. Y cuando ellos funcionan como muy consistente. Entonces no tiene que salir por una vacación, no tiene que ir al baño, no tiene que tomar un té, no tiene que tomar un café, no tiene que comer. Entonces, el performance del bot siempre es consistente. And when the performance of the bot is consistent, the quality it increases. At the same time, for the compliance and for the audibility, the transactions and the data has a greater visibility because everything is happening to the bot. So you will have like more transparency when you have to do the auditing. So this is something which is a great benefit that by implementing a robot process automation to your processes could really help. Apart from this, it increases the productivity because imagine the bot, they can work 24/7. So when I talk about 24/7, imagine it's in the day, it's like a work of 3 people that a bot can do in a day because it's 24/7, so 24 hours. If I talk about the FTEs, one person works for 8 hours, so it can do the work for 3 people, equivalent work in a day. At the same time, if I talk about the cost, if you would put the FTEs in other works and they don't need to do, there's also lessens the cost of the FTEs because you would put these FTEs in another work and you would liberate those FTEs in the work that the bot can do. And this also would give you more, this will also help the project to be sustainable. The only thing is, when you are implementing on a scale, remember that the investment that you will do, the payback, you would be getting it within 6 to 12 months. You won't be getting it right away. So this is very important. I think here, just something which is very important is the part of human errors. If you have any process which means that which implies to human errors, these human errors will be eliminated. So for example, a person has to copy the data from a PDF to an Excel. And when he copies the data and he pastes it into the Excel in a format which is more structured or also into the systems, the person can make errors. If it has to be 10,000, the person can put 1,000,000. So here we are talking about where robotics process automation, if there is any process which is very prone to human errors, then this is a good potential for process automation. Slide. So what are the trends that are there? The key trends is, this is very important actually, is that if we see that right now, widely, 53% of the Google firms have initiated their RPA program, and 72% they are expecting to have the RPA programs by 2030. But remember this thing, what are we focusing on? We are focusing here on the part of when the automation started, the focus was on the product improvement and the continuous improvement. If you right now see the data, it says now and earlier, we can see that there's a huge jump in the part of developing the strong data capability. So what does it mean? Is that process, like robots can process a huge amount of data. And to have the transparency,
to have it better for the auditing. This is something which has been a focus as well. So if you can see here are the top 5 strategic priorities for RPA. RPA, as this concept is about big data as well, it will revolutionize big data, because imagine this, that you will have the data gathering and the bot can interpret large amount of data in a small time. So this RPA is also revolutionizing a lot of big data analytics. The third point is very important, which is human emotion recognition will deeply enhance the bot-human relationship. So imagine that you have a chatbot, and the chatbot, which can talk with the customers. You can also use this, and you can also integrate it with the RPA system. So how? So for example, you have a chatbot who takes orders from a client, and a client would say, "Hey, I want bento yogurts. I want 20 yogurts." Yeah. This chatbot will then transfer this information to an RPA bot and would put into the SAP system or other systems that the company has to audit the things and to register this order. Every company has like their internal systems. Most of them, they use SAP. So that's how you can also integrate, where you can use the chatbot to talk to the client, but then when you have to like register those things, you can do it. The chatbot can then transfer the information to the RPA, to the robotic process automation bot, and can register the order in the SAP system or any other ERP systems. Deployment potential. Yo voy a hablar acá el parte del deployment, más la parte del enterprise function. So remember, like when I was talking to you guys, which one has a big potential for RPA? It needs to be something which is rule-based. It needs to be something which doesn't involve human analysis, and which has high volume, and it's called repetitive. So when we check this, and in this data, you can see that the ones which are not low and not applicable are those which requires human analysis and which doesn't have a fixed data to work on, because the data depends on the human analysis and it can change over time. That's why this is not a good process for an automation. That's why this is the chart which shows that for partner and external ecosystem, for licensing strategy and for alignment strategy, or for legal affairs, robotic process automation is not a good process. But when you talk about human capital management, or for example, infrastructure, or for example, financing and accounting, the potential of automation is quite big. So let's talk about the areas. We'll talk about the enterprise function areas. For example, for finance, source, recruitment, legal, risk and compliance, HR and IT. So you can see like the ones which has high potential are the processes which are like procure to pay, or to change, record to report, and yeah, like something which involves reporting. But if you see like here, there's a thing called treasury and cash management, and talk about financial and planning analysis. So when you're thinking about having an automation in your process, you need to think about those processes which are like rule-based, and not like which are like human analysis based, because that won't be applicable and it's not a good potential for RPA. I'm going to talk about RPA journey. ¿Qué es una RPA journey? Entonces, pues los clientes dicen que, bueno, listo, entonces RPA es muy bueno, pero ¿cómo puedo iniciar? ¿Cómo puedo tener una experiencia con automation? La primera cosa que uno tiene que pensar es el parte para identificar cuál oportunidades hay en el proceso. Por ejemplo, yo digo que hay un proceso que se llama para generar la oportunidad. ¿Y cómo yo genero la oportunidad? Mira acá que, imagínate que yo tengo un proceso, yo tengo mi objetivo que ahora yo voy a tener en automatización en el área de recursos humanos, ¿sí? Yo tengo en total 150 procesos que me gustaría, por ejemplo, automatizar. Pero después de esa, cuando yo identifico, entonces yo voy a tener un workshop y voy a ver que la verdad esos procesos que hay sí cumplen con las reglas y son estructurados, el data es digitalizado y todo, y con esa yo puedo filtrar que, mira, no, pues no es 150, ahora es 90 procesos.
depende que cuántas aplicaciones que está usando, cuáles las excepciones, ¿sí? Y después de esa, yo voy a hablar con los subject matter experts. Subject matter experts son dueños del proceso que estamos usando. Entonces yo voy a decir que, mira, bueno, ahora hay esos procesos, pero la verdad, ¿ustedes necesitan esa o tienen con otros objetivos para este proceso? Entonces es muy importante para alinear con subject matter experts para entender cuál es uh, cuál puede ser como oportunidad para automatizar. Y entonces hay esas. Primero es pre-discovery, que es antes del discovery, es para hacer un workshop y para filtrar los procesos que podemos automatizar. Después tener un prioritization matrix. ¿Qué es una prioritization matrix? Yo necesito que si para implementar un proceso que un proceso que tiene menos fuerza, pero tiene más beneficios. Entonces, si hay un proceso que puede dar más beneficios, pero no necesita mucha fuerza, esa para mí va a ser en el prioritization matrix más alto, ¿sí? Porque yo puedo dar un beneficio al cliente mucho más rápido. Entonces, es importante para entender esa y para hacer un caso de negocio sobre eso. Cuando ya tienes ese caso de negocios, ese es el primer paso para tener automatización, para generar las oportunidades en el proceso. Entonces, por ejemplo, yo tenía como, yo antes pensaba que había 150 procesos en recursos humanos, pero la verdad, cuando filtré y hablé con los dueños del proceso, entendí todo, me llegó hasta 35 procesos que yo puedo como automatizar. Entonces, ese es el primer paso que siempre tenemos que hacer. Después de esa como delivery execution, yo creo que es muy, esas cosas que hay en otros procesos del TI también, que siempre hay un proceso de discovery para entender, después hay, para buscar cuál oportunidades hay, después un proceso del diseño, después uno de desarrollo, y Guate es como proceso de pruebas, que cuando tiene que hacer las pruebas, después el Go Live, y todo es como un project management. Entonces, ¿qué significa eso? Hay esos procesos que se llama Enable, Preparation, Design, Build, Test, and Sustain. Es importante que, y yo estoy diciendo con mi experiencia, que cuando uno estima los tiempos del desarrollo de un bot, no estima el parte de infraestructura. Eso también puede durar tiempo. Por ejemplo, yo estaba trabajando en un proceso donde duraron más de 2 meses solo para la infraestructura. Y era un proceso solo de 6 meses. Discúlpame, de 6 semanas. Y duraron más de 2 meses solo para hacer la infraestructura. Entonces es muy importante también para entender que cuando yo estoy mirando en mi primer paso es para tener infraestructura, el setup de infraestructura. Después, project governance, entender que cuáles son las mejores prácticas, cómo va a ser el proceso. Después el parte del diseño y después del diseño es el build, and then prueba y el sustain. Cuando yo tengo, se llama hypercare. Entonces cuando yo tengo mi bot ya en el producción, yo tengo que dar un hypercare. Entonces puede ser que para muchos clientes hay un estándar que tiene que tener un hypercare de 10 días. Entonces en esos 10 días vamos a hacer como las pruebas controladas, pero en ese tiempo del hypercare los bots no pueden fallar. ¿Sí? Esa es la idea para sostenibilidad. Porque cuando ya hay un monitoreo en esa parte del hypercare y después los bots pueden funcionar y no necesita humanos. Entonces es importante esa porque en mucha de mi experiencia el hypercare que puede durar como mucho tiempo. ¿Y por qué dura como mucho tiempo? Es porque no enfoca en parte del diseño, en el parte también de las pruebas bien. Y no contemplan todo tipo de escenarios antes de hacer el deploy en la producción. Por eso, que cuando llega un tipo de escenario que nunca ha hecho en el pruebas o en el desarrollo, entonces va a fallar. Entonces es muy importante también para evaluar que esos son los stages del RPA. Esa que yo puse un slide, yo creo que es muy importante porque yo he visto como muchos estimación que cuando hacen del RPA Project, que piensa que hay un proceso que es simple, entonces podemos implementar en 6 semanas, pero la verdad dura como 10, 12 semanas solo para poner en producción. Entonces, acá es para estimar, entonces hay como los puntos con mi experiencia que yo quiero como hablar con ustedes. Guidelines, guías que when you're going to develop effort estimation, when you're going to estimate the development efforts, what points needs to be considered when you're trying to develop. So the first is effort estimation needs to be conducted in preparation phase. What do you mean by preparation phase? Remember,
¿Recuerdas que yo dije que antes del diseño hay un proceso que se llama preparación? Hay mucho que dice como un proceso de análisis, ¿sí? ¿Recuerdas que yo necesito de conocer en ese tiempo, tengo que levantar esa información que yo puedo conocer la complejidad del proceso para que yo pueda estimar? Obvio que yo no puedo tener toda la información, porque esa voy a tener en el parte del diseño, en fase de diseño, donde yo voy a tener más información. Pero en fase antes del diseño también, yo tengo que tener algo ya como esa información que yo puedo tener, puedo conocer cuál es la complejidad y con esa yo puedo estimar el development efforts. Entonces, effort estimation needs to be conducted in the preparation phase, not in the design phase. It has to be before. Other thing, you need to have a solution architect. When you have a solution architect, it needs to be collaborative with the business analyst and the project manager, because the solution architect can actually tell you that how much time it can actually take to develop this. When a process, third point, when a process is quite big, high level process, it needs to be breakdown, which requires individual estimation. I'll explain you what it means. Imagine you have a pizza, ustedes tienen una pizza muy grande, entonces cuando yo voy a hacer una estimación de cuánto tiempo puedo durar para preparar esa pizza, yo no voy a decir una estimación de todo el pizza, pero lo que yo voy a decir la estimación de cada porción de pizza, ¿sí? Entonces es muy importante cuando hay procesos muy grandes, es mejor para hacer un breakdown y para evaluar los flujos del proceso, como cada flujo, qué complejidad hay, y estimar cada flujo, no todo el proceso. Sí, el proceso es muy complejo. El Solution Architect también tiene que conocer que si hay algún cambio que puede pasar. Por ejemplo, en el paso, en un tiempo que era un proceso de finanza y estábamos en parte del desarrollo. Y el cliente dijo que no, pues el transacción de SAP ya estamos pensando para automatizar, pero desde el SAP. Entonces, no necesitamos una tecnología de RPA. ¿Qué pasó? Porque el Solution Architect no identificó en el tiempo de preparación y también el tiempo del diseño que sí hay algún cambios en las plataformas que va a pasar, que yo estoy pensando para automatizar. Es muy importante también para identificar eso. Complejidad de las aplicaciones, excepciones que hay y la regla del negocio también tiene que tener en cuenta cuando están haciendo la estimación. Level of your RPA developers should be considered. Es importante porque hay un estándar que dicen que dura como 6 semanas para implementar un proceso que es como muy básico. Porque pasa es que yo también tengo que ver que el desarrollador, qué nivel es. Porque si mi desarrollador, es el primer proceso del desarrollador, entonces va a tomar mucho tiempo. Pero si es un desarrollador como el medium o como senior level, yo sé que yo puedo entregar el tiempo, pues, el proceso mucho más rápido. Entonces es importante también cuando está haciendo la estimación, no para seguir solo el parte estándar, pero también para entender cuál tipo de niveles hay del desarrollo de ustedes. Yo creo que ya hablé de esa parte de que del tiempo de configuración de infraestructura también tiene que contemplar, también tienen que incluir en el tiempo de estimación. También las pruebas que van a hacer también tienen que considerar. Una cosa que es importante y que el parte del alcance del bot, y ese es el trabajo de Business Analyst, que el alcance de la automatización tiene que ser muy claro y en detalle. Porque pasa que cuando no está muy claro en el tiempo de diseño, cuando llegamos en el parte del desarrollo, el cliente dice, no, pues yo también quiero agrandar ese alcance porque no vi. Entonces, esa puede afectar mucho el tiempo. Entonces, es muy importante que cuando están documentando los documentos del diseño del bot, y cuando está estimando, que el business analyst siempre tiene que tener un alcance de automatización muy claro en el detalle, y eso tiene que tener muy transparente con el cliente. Y sí, el proyecto de RPA como es difícil porque puede llegar con muchos tipos de desafíos en el tiempo de desarrollo. Entonces siempre es bueno para considerar un tiempo del 30% más. Entonces si ustedes ya saben que van a hacer esa en 6 semanas, es mejor para poner 30% más de esas 6 semanas en el
development effort. If you put 30% more, any changes that comes, it will still be, you will still be in the time, and you will deliver the projects in the time that you have defined with the client. Luego el siguiente, que se llama como el case study. Entonces, es un caso. Entonces, hay un caso del recruitment, por ejemplo, de recursos humanos. Ese es como antes del robótica. Entonces, está durando como 14 días para reclutar. ¿Qué tiene que hacer? Es recibir el solicitud del empleo, tiene que publicar el trabajo, tiene que buscar el candidato, tiene que hacer el screen de candidatos, tiene que conducir las pruebas, tienes que programar las entrevistas, y necesitamos como la aprobación de este puesto. Tiene que generar una carta de oferta, también tiene que conducir los background checks y después tiene que hacer el proceso de onboarding. Entonces, muchas personas que trabajan en todo ese flujo que puede durar como 14 días, ¿sí? Pero si yo veo el proceso es muy automatizable. ¿Por qué? Porque es muy repetitivo, es según la regla. Entonces, el parte de cuando un humano recibe un solicitud de empleo, solo tiene que mandar un correo o algo al bot, como la entrada. Y después el bot puede hacer todo, puede publicar los trabajos, después lo que puede hacer es puede hacer un screen los candidatos, también puede programar todas las entrevistas, también puede hacer todos los background checks que hay y puede generar la carta de oferta y también puede hacer todo el proceso de onboarding, ¿sí? Porque es como un proceso muy repetitivo. Entonces, si un trabajo que era del 14 días, que había muchas personas trabajando, ahora esa pueden hacer todo ese tiempo en 8 días. Entonces, el ciclo del tiempo de ese proceso como redució como 6 días. Entonces, es un ejemplo para entender que en qué proceso que yo puedo tener. Acá es que cuando está hablando es muy importante cuando están pensando para automatizar, no solo piensan que yo voy a tener, como automatizar un tipo del proceso que es solo programar la entrevista. Tienes que ver como todo el end-to-end de la solución, end-to-end automation, esa que va a dar una solución más escalable en el futuro y va a dar más beneficios cuando ven una solución end-to-end. Entonces pueden ver que esa es una solución end-to-end que tienes varios tipos de automatización, pero tiene que ver como, cuando ve el proceso, pues tiene que ver como un proceso alto nivel del end-to-end, del proceso para automatizar. Y acá lo que hay, el último es el parte de Integrated Automation. Yo quería hablar de esa parte. ¿Qué es que Integrated Automation? Ahora lo que pasa es que ahora no estamos hablando solo del parte de automation, pero estamos también hablando cómo yo puedo integrar una tecnología de analítica y también de inteligencia artificial con la automatización para tener un poder compuesto de AAA TRIFA, que se llama AAA, Automation, Analytics and AI. Entonces, ¿qué significa eso? Voy a hablar primero que porque why we think integrated automation is important. Cuando RPA, el RPA vision in 2012, when it started, the focus was only to create a process efficiency, but it was never about taking out or FTE reduction. Now, like our RPA reality in 2020 is that most of our processes that are there, it requires that it's like a piecemeal automation. We're talking about piecemeal automation. It's not like end-to-end process. And when we're trying to like implement automation, the only thing we think about is about FTE reduction. But what we don't think about is an end-to-end process like efficiency and scalability. So we get the benefits, but what we get is like a growth which is like linear, but not something which is like exponential. So it's very important to also understand like what kind of objectives do we have when we are implementing an RPA. Is it only just to reduce the FTEs, or is it something that I want to give an efficiency, or I want to scale these processes? If you see that with the advancements in AI as well, the analytics, it will create like more new opportunities. How it will create new opportunities? If you see that right now, what clients really expect, they don't expect just to have an automation. What they really expect is that they would like to have a revenue growth. When I talk about revenue growth, it's like they want to have
and informed data which they can use it for a better decision making and to have like better insights. So if you know these things, these automation platforms are now they because robots they process a lot of data. They also have their own analytics platform that you can use to understand that which decision making needs to be there, and you can have more insight over your. So this is something which is right now the focus. Cost saving is has now become the byproduct, but right now what clients expect is to have is to have a data for a better informed decision making. So if I talk about like in Spanish, would be like pues los clientes quieren impulsar el crecimiento del ingresos. Entonces, quieren aprovechar los datos para tomar decisiones mejor y para mejorar el conocimiento operativo del proceso. Entonces, ahora ese es el objetivo de los clientes para automatización. Entonces, ¿qué significa que piecemeal automation? Piecemeal automation es cuando yo tengo una tecnología de automatización que se llama RPA, tengo una de inteligencia artificial y tengo el otro como analítica, pero no tengo estas cosas como integrado, ¿sí? I have people who are working in RPA, I have other people who are working in analytics, and I have other people who are working in AI. But what we need to see is like how the things are right now evolving with RPA. What we see is that it has becoming from intelligent automation to integrated automation. What I mean by intelligent automation is when you have the analytics and automation and AI together to have a compound benefit. What does that mean? Is when the robots would process a lot of data, I can use an analytic platform to use those data and understand like more operation side. And I can take this data and I can use this data in the machine learning models and can create predictive models. So let me give you an example. For example, if it's a sales project, so there is a process where the SAP generates sales reports for the month, yeah, and SAP generates sales reports for Medellin, for Bogota, for Cali, and for Barranquilla, yeah. So I will have the RPA system who would download these reports and would send these reports to the people who to inform the reports, the monthly reports. But then I can also have an analytic platform because robot understands like can do better calculations, so understand that where the sales has been happening for the month of December. Yeah, so it can tell you in its analytic platform that look, in Medellin, December had more sales, but in January it's better to have sales in Barranquilla. So I can use this data and I can put in the machine learning models for a predictive models. And this is something that is coming as a feature of automation I want to talk about. So, but apart from this is that, and this is the last slide that I have, and it's very important, is that you have the technology, but it's very important that you have the people and the processes also integrated. And this is something that I will tell you. Employees, because of the objective that people have right now is to reduce the FTEs, the employees, they have the fear of getting replaced by the bots. Yeah. But these people are very important because these are the ones who would tell about their processes. These people need to be there because they need to feel empowered that implementing an RPA is not about that the bots will replace them. It's about that these bots would help them so that they can do a better things about the strategic things. It's like, and these things would happen. For example, like in 90s, there were a time of bank tellers. The bank tellers, right now we have everywhere like ATMs where we just go to the ATM and we take out the cash. But in 90s, there were no ATMs. They were like bank tellers and people were giving, there was a guy who was giving the money like this. But right now, there are all ATMs. So we don't need this guy to give the money. But it doesn't mean that these guys would not be working in the company and would be replaced. These guys would be put in another job, which is like more strategic. So it's very important to understand that here, when I had this experience that when I was doing the discovery of of understanding like which opportunities can be there, the employees of the clients, they were very reluctant. They didn't want to
give information about the process, or they were giving information which were not really, they were not transparent about and this really affected like the whole process of discovery, because we never get a good data, because we never co-innovate, and we never co-created. Yeah. Because they were always, they had fear of that they will get replaced by the bots. So in one point, that when you are trying to implement RPA, you need to integrate the people. But apart from people, you also need to integrate the processes. You don't need to see a process like a piecemeal, just like a slice, but check it as an end-to-end, the whole process, just like how I showed you of the HR process, not to see just only one function, but check as a whole end-to-end process, and that would really help us. And the benefit should go beyond just like FT translation. So this is very important as a part of like integrated automation, where we are going, where we have a triple effect of an automation, analytics, and AI, and we have the people integrated, where the people feel empowered and the people want to co-create. And also when we are thinking about the processes, not as just of FT reduction, but we are thinking of an end-to-end process optimization. So this is how is the need of the hour, then that's how like RPA should work, and this would give like more benefits to the RPA projects. And yeah, thank you. Gracias, muchas gracias. Mi contacto, saulbadia@gmail.com. Si ustedes tienen alguna pregunta, también esa es mi WhatsApp. Yo vivo en Colombia ya como hace 5 o 6 años. Entonces, si ustedes tienen cualquier pregunta, me pueden escribir a ese correo, y es el WhatsApp. Si tienes alguna duda sobre el RPA, I would be much happy to help you guys. Thank you. Thank you so much. Gracias.